1986 se llama el asunto Crawford. Este hombre es un militar gringo que viene persiguiendo a Jerónimo. Lo viene persiguiendo al indio Jerónimo. Y se trae su tropa gringa, sus 20 soldados, 15 soldados gringos, pero la gran mayoría, 100 soldados, son apaches mansos, le llaman. O sea, apaches que deciden colaborar con los militares en persecución de los apaches rebeldes. Pero esos apaches mansos no eran tan mansitos como digamos, ¿no? Eran mansos en cuanto a que, ok, eran más domesticados. Vamos a pelear contra los rebeldes. Pero eran un desmadre en sí mismo. Porque venían con el militar, pero al tiempo que cuando acampaban también hacían su rapiña. Sí, se iban a los ranchos y mataban vacas y todo, pero eran los mansos. Entonces, los ganaderos, don Venancio Durazo, Fadrique y muchos ganaderos de Hidalgo, de Guasabas, ganados, deciden, hay que pelear, evitar que nos roben las vacas. Y los ganaderos crearon su propio ejército voluntario pagado para perseguir a los apaches. Les daban 100, 200 pesos por cabellera de apache. Era un dineral. Entonces había mucha gente interesada en cazar apaches por dinero. Entonces, el asunto ocurre cuando en persecución de Jerónimo es encontrado en una noche con los gentes que son de los ganaderos, los que andaban buscando apaches de los ganaderos, o defendiendo a los ganaderos. Encuentran a los apaches de este gringo y comienzan a atacarse. Los mexicanos no saben que son apaches mansos, ellos son apaches. No saben que vienen a mando de un militar gringo. Y empiezan a atacarse y se dan los primeros intercambios de balazos y el militar, Emmett Crawford, se da cuenta, oye, aquí son mexicanos, o sea, no son apaches, nos estamos tirando entre amigos, supuestamente, ¿no? Y sale con un pañuelito blanco y hace así y le pegan un balazo. Es el capitán. Muere 3 días después, una agonía tremenda de haber tenido el tipo pero se hace escándalo porque pues se mataron a un militar gringo, ¿no? Y lo mataron los mexicanos, ¿no? No los apaches. Entonces se hace un escándalo. Se hace tal lío que amenaza la relación entre Estados Unidos. Es interesante para el pueblo porque a raíz del lío se hace una investigación. Estados Unidos ordena una investigación. Don Venancio, don Fadrique, Policarpo son llamados a testificar a Cumpas y rinden un testimonio de cómo es que pasó el accidente y todo esto. Entonces todo quedó registrado en la historia, el asunto Este tipo, muerto, es llevado luego a Estados Unidos y después es enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Entonces es muy curioso, muere al sur de Granados, pero está enterrado en el mayor cementerio militar de Estados Unidos donde enterran a sus héroes. En el 87 ocurrió un terremoto del que ya todos estamos enterados. Es uno de los 10 terremotos más grandes registrados en la historia del pueblo, del país, perdón. Y se da a 65 kilómetros del pueblo. No causa muertes en Granados, pero sí derrumba 17 casas. Y dejó seriamente dañadas 64 más, es prácticamente a todo el pueblo. Claro. Afortunadamente nadie muere aquí. En Bavispe mueren 40 y tantas personas. En Hidalgo mueren como 9, 10. En Guasabas muere 1. Acá no muere nadie en el gran terremoto, que sigue siendo uno de los 10 terremotos más grandes en la historia de México. Casi 8 grados, 7.4 grados en la escala de Richter. Bastante grande. Vamos a 1890, 3 años después del terremoto. Paso al explorador Carl Lumholtz. Este señor noruego es un explorador. Llegó aquí a los 30 y tantos años. Era su segunda gran exploración. La primera exploración de este señor fue en Australia, donde pasa 6 meses con indígenas aborígenes australianos y escribe un libro y se hace famoso. Y al ser famoso consigue financiamiento de parte de la National Geographic y de la Universidad de Princeton para hacer una excursión hacia México. Es una excursión de 5 años que comienza en Fronteras
Al mes de iniciar la excursión, en octubre de 1890, se topa con Granados. Este señor viene con 100 mulas, trae muchísimo equipo científico, fotográfico, son 7 o 8 antropólogos, historiadores, botánicos que vienen con él. Es todo hacer un escaneo de México y registrarlo todo. Traen cámaras fotográficas y llega Granados con sus cámaras y es el primero que llega y fotografía Granados. Esta foto famosa de don Venancio y sus hijas con su esposa es del explorador Lumholtz. Esta es una de esas fotos. El explorador noruego, al terminar su exploración de México, pues, de 5 años, escribe este libro, México Desconocido, que es famoso, 1905. Este libro tiene párrafos como este, a ver si les parece familiar. Hay sembrados, se refieren a Granados, hay sembrados de caña de azúcar en las huertas, los naranjos, las higueras y las limas crecen en abundancia, la región fértil es seca y el calor muy grande, mal conocido. Conforme pasábamos por los caseríos, nuestra numerosa comitiva ya producía gran sensación y sacaban a la gente de la quieta rutina de su vida diaria. Okay. Entre todo lo que escribe Lumholtz de Granados, me llama mucho la atención este párrafo. A causa de frecuentes matrimonios entre personas allegadas, hay ahí muchos sordomudos. Y la epilepsia y la demencia no son nada raros. Puta. Escrito por el explorador Lumholtz, 1890. 1890. Ahora lo entiendo. Ya era de llamar la atención. Ya era de llamar la atención la epilepsia, la demencia y los sordomudos para este señor. Sin embargo, sigue escribiendo Lumholtz, se me aseguró que los ladrones eran desconocidos en Granados. Sea lo que fuere, lo cierto es que los mexicanos del oriente de Sonora son excelentes personas, fueron para mí muy agradables en su trato, muy activos y obedientes. Eso escribe después de visitar Granados. Estas son fotografías de Lumholtz en la cruz. Primeras fotografías, todas son en la cruz. A este niño le toman varias fotografías, se llama Urdacindo Durazo. Urdacindo Durazo. Sí, y otros niños ahí en la cruz más o menos todas. Lumholtz le pone muy especial interés a la cara pintada, la fotografía y la dibuja. Se clava bastante en la cara pintada, le llama mucho la atención y la registra muy bien. Todos los tamaños de las figuras, todo esto de dónde son parecidos, hace un estudio sobre la cara pintada, se clava bastante en ello. 1900. Estas gentes ya tienen tiempo trabajando y ya tienen progreso económico, todas estas gentes. 4 granadeños constituyen un clan de desarrollo económico, visionarios, los 4, trabajadores, los 4, aprovechan las circunstancias históricas para denunciar terrenos ganaderos y minas y construir latifundios característicos de la época porfiriana en que vivían. ¿Ok? Aquí hay algo bastante interesante, todos son primos entre ellos. ¿Ok? Sí, con esa revoltura. Ahí está la explicación. Son primos entre ellos. Ok. Aquí hay 2 hermanos. José Isidro, que es mi bisabuelo, Policarpo Moreno, son hermanos. ¿Ok? Muy bien. Son primos, todos. 2 hermanos. Ok. Venancio y José Isidro pasan a ser luego cuñados. Porque una hermana de Venancio se casa con José Isidro. Joaquina, mi bisabuela, se casa con José Isidro. O sea, son primos y ahora son cuñados. Muy bien, ok. Luego pasa el tiempo y le nacen hijas a José Isidro le nacen hijas y a Venancio le nacen hijos. Pues ¿qué pasa? Pues dos hijas de José Isidro, tía Cuca y tía Eloísa, se casan con Tata Nacho, hijo de Venancio, y con el Púa Francisco, que se casa con Eloísa. Entonces, son primos, son cuñados, son consuegros. ¿Ok? ¿Ok? Y
Federico y Policarpo no hacen malos los casos, también tienen intercambio de hijos. Bueno, pero estos cuatro son importantes en la historia, bastante importantes en la historia de Granados porque promueven el desarrollo económico. Yo siento como cuando una pelota es agarrada y lanzada hacia adelante. Granados se avanza mucho con estos cuatro. No hay desempleo en Granados durante 50, 70 años. Estos cuatro emplean a cientos de personas. A los que no tienen milpa propia, lo que sea, no tienen terreno propio, ganado propio, no importa. Ellos tenían empleo hasta de más. Venancio tenía que contratar a yaquis, no le alcanzaba la mano de obra. Crearon un potencial de desarrollo económico bárbaro. Guasabas, Vidalgo nunca lo tuvieron. Estos cuatro eran empresarios y movían la economía. Daban trabajo a cientos. Adelante. Vamos a 1900 y pasa. Granados pertenecía a la parroquia de Guasabas, que en aquel tiempo creo que no se llamaban parroquias, se llamaban a curatos, les decía. Curatos. De Moctezuma y Guasabas. El obispo de aquel entonces se llamaba Herculano López, era obeso, estaba grande, y venir a Granados, venir a Guasabas y venir a Moctezuma representaban días de caballo, no podía hacerlo, y le encarga a este misionero Manuel Piñán que vaya a confirmar a la gente y a bautizar a la gente. Le dan ese poder. Y llega a Granados en 1900. Llega aquí y hace una visita y escribe un reporte al obispo. Ya al término de su visita escribe un reporte interesante al obispo. Y escribe, Granados es quizás el 1900, hablamos de 1900. Granados es quizás el pueblo más religioso de Sonora. Punto. No se anda por las ramas. Es quizás el más religioso. Establecido apenas hace unos 60 años, no es cierto, había sido como 80 años. Bueno, tiene un considerable número de habitantes, casi todos descendientes de sus fundadores. Uno raramente escucha un apellido que no sea Barceló, Durazo o Moreno. Es bien sabido en el obispado que para efectuar un matrimonio en Granados, ojo en esto, es muy sabido en el obispado que para efectuar un matrimonio en Granados uno siempre se ve forzado a mediar la dispensa entre los parientes de sangre. O sea, hay que entenderlo. Nacen 10 muchachos, esos 10 muchachos no hay mucho material con quien casarse. Entonces, en cada boda había que pedir una disculpa. Porque eran parientes. Porque eran parientes. Lo está escribiendo en 1900, lo está escribiendo. Ya nos designa a los 80 escasos 80 años de fundación del pueblo, ya nos designa como el pueblo más religioso de Sonora. Y advierte, no lo hace como el noruego, pero lo hace más o menos similar. Aquí hay que pedir dispensas, casi todos los matrimonios hay que pedirles dispensas. ¿Ok? Por eso lo registro por lo que escribe en su reporte al obispo. Llega la revolución, llega el tiempo de la revolución, estalla la revolución. En 1910, don Venancio, muy visionario, se da cuenta de que está la revolución en noviembre de 1910 en Puebla y empieza a seguir los acontecimientos. Fíjense, yo no sé cómo nacía este viejito, pero en Granados seguir los acontecimientos que ocurrieron en Puebla meses atrás o recientemente, y él ya comienza a enterarse, ahí, esto puede crecer, y se asusta realmente cuando en Zaguaripa se registra el primer hecho de la revolución en Sonora. A finales de enero de 1911, Salvador Talamantes, un independentista, un maderista, se rebela en Zaguaripa, pero luego el ejército federal porfirista lo aplaca en 2 días, lo mata a él y a sus 2 hijos. Eso ocurre en enero, pero le llegan las noticias que a 80 kilómetros al sur de Granados, en Zaguaripa, ocurrió eso y don Venancio se espanta, se asusta y decide llevarse a su familia a Douglas y empieza a planear a todos sus parientes y amigos, llevárselos a Arizona, Douglas, Arizona, al corroborar que la revuelta se va a hacer, la revuelta que inició en Puebla se va a hacer grande. Él dice, esto va para grande, yo no quiero aquí arriesgar la vida de mis hijos ni la mía, y vámonos a Douglas. Los invita a irse a todos a Douglas. Adelante.
Al Hotel Garden están. Ahí todos. No. Tenía la edad del viejito. Este es el Hotel Garden, pero ellos no llegan ahí, llegan al segundo hotel más importante. Este hotel estaba nuevecito, tenía 5 años. Y ellos llegan al Hotel Sonora. Ándale, claro. Llegan al Hotel Sonora, Claro. que es el segundo más importante en aquel entonces en Douglas. Y todo el piso. Viven ahí en un año. En los textos biográficos que tenemos de don Venancio, los escribió la madre Teresa Durazo Albizu, su nieta, ¿sí? Escribió este libro, pequeño folleto, en donde precisa cómo fue. Llamó a todos sus hijos y los invitó a que lo acompañaran al extranjero con todas sus familias. A sus hijos Francisco, Carlos y Venancio se les hacía muy difícil abandonar sus negocios porque estaban en plena producción y les sugirieron que se fuera él solo con sus hijos solteros, pero él les dijo que no conocían ellos lo que era una revolución y que tampoco estaría tranquilo si ellos se quedaban acompañados aquí. Ok, para convencer a sus compadres y cuñados José Moreno y Patricia Arbizu, para convencerlos les dice: yo les voy a pagar todo. Ustedes vénganse conmigo. Que lo acompañaran junto con todas sus familias. Don Venancio se comprometió a solventar todos los gastos que le generaron la estancia en el extranjero, y en tan solo 3 semanas preparan la ida, el éxodo hacia Estados Unidos. La madre Teresa narra que don Venancio trató con un comprador extranjero, todo su ganado, se preparó, Venancio se movía así. Esto es muy interesante y afortunadamente se preserva. 31 granadeños cruzan la frontera y residen en Honduras. ¿Cómo sé que fueron 31 los que cruzaron la frontera y cuándo la cruzaron? 11 de febrero de 1911. Hay 31 documentos similares a este. Esta es la hoja de entrada de don Venancio a Estados Unidos el 11 de febrero de 1911. Este es su registro de entrada. Y cada granadeño que cruzó con don Venancio tiene un registro de entrada que nos es posible ver hoy en día. O sea, 31 granadeños cruzaron la frontera y llegaron al Hotel Sonora, un piso o 2 pisos o lo que eran necesarios, viven ahí 9-10 meses, tiempo necesario para que don Venancio construya 5 casas. En Douglas construyó 5 casas, ahí los puso a todos. Mi abuela es una de esas 31 granadeños, Angelita Moreno, es una de las 31 que cruzan ahí, cruza don Fadrique, cruza José Isidro Moreno, cruza Venancio, cruzan sus hijos, 31 gentes, todos por el patrocinio de Venancio. 11 de febrero de 1911 en Douglas. La madre Teresa muy chiquita. La madre Teresa es una de las 31 tal vez. Mariana Durazo Barceló, una hija de Venancio, muere, enferma en Douglas y muere ahí. ¿Ok, Chubeni? ¿Qué día muere? El 15 de septiembre de 1912. O sea, El 12. un año y pico después. 1912. Sí, a la edad de 41 años, quedándose sepultada en ese Ahí lugar. está el 12. ¿Ok? Esa es Mariana. O sea, que no todos los que cruzaron pudieron regresar, desafortunadamente. En 1913 ocurre el nuevo temblor de 5 grados y en 1923 vuelve a ocurrir otros temblores, 2 temblores grandes, 18 y 19. Es curioso, esos temblores fueron de menor dimensión que el de 1887, de mucha menor dimensión, pero causan mucho más daño. Un año después de los temblores surge lo que vendría siendo la segunda iglesia de Granados. Ok, esta iglesia ya está colocada donde está la actual iglesia. ¿Y por qué se mueve del lugar? ¿Por qué no frente a la plaza? Porque no pueden construir hacia el sur. En la plaza no se puede hacer más para allá, porque está el río. O sea, había que construir hacia acá. Entonces, por eso es que Granados se viene hacia este lado, hacia el oeste, ¿no? Y esta iglesia empieza la construcción en 1824. Aquí hay un documento interesante. Este es el acta de colocación de la primera piedra. Y la primera piedra de esta iglesia la coloca el obispo Navarrete. Aquí es interesante para mí, como historiador, ver esto. El obispo Navarrete llega a Sonora en 1919 y ya está en Granados en 1924 colocando la primera piedra de una iglesia.
La relación con Navarrete viene desde un inicio de su obispado. Jovencito, el obispo Navarrete llega a Sonora a 135 años, muy jovencito, es uno de los obispos más jóvenes en el mundo. 32. Y a la llegada, o sea, a los 6 años de haber llegado, no, 5 años de haber llegado a Sonora como obispo, ya está en Granados colocando la primera piedra de esta iglesia.